El disocianato de tolueno, comúnmente llamado TDI, y sus derivados reaccionan con agua, que incluye humedad en aire, poliol y cualquier compuesto alcalino, como por ejemplo amoníaco o detergentes. Debido a esta reactividad, estos materiales pueden presentar potenciales peligros físicos y para la salud durante la manipulación. En esta sección de comunicaciones de peligros hablaremos sobre las características físicas del TDI, vías de exposición, efectos potenciales para la salud de la sobreexposición, primeros auxilios y el equipo de protección personal necesario para manipular TDI. Las pruebas físicas y químicas brindan a los fabricantes y los clientes información necesaria para proteger a los empleados, así como también información pertinente sobre las propiedades físicas del material. Estos datos físicos pueden diferir según si el material TDI es polimérico o no polimérico. Se puede obtener información adicional de la hoja de datos de seguridad, HDS, o la hoja de datos técnicos que acompañan el producto. Las pruebas de datos físicos han demostrado que el TDI líquido puede solidificarse a ciertas temperaturas según su mezcla. Puede obtener información específica sobre su producto particular en la hoja de datos de seguridad del producto. TDI tiene un punto de inflamación superior a 126 grados centígrados o 260 grados Fahrenheit. Por ende, no se enciende fácilmente bajo la mayoría de las condiciones. Sin embargo, arderá si se expone a una fuente de ignición en o sobre la temperatura del punto de inflamación y es posible que ocurra un incendio si no se toman las medidas necesarias. Las viscosidades de los diversos componentes del TDI son específicas para cada producto. Consulte la hoja de datos de seguridad o la hoja de datos técnicos del producto que se está manipulando. Las pruebas también han indicado que TDI es reactivo con ciertos tipos de materiales, inclusive el agua. Cuando el TDI reacciona con otros materiales, se generan calor y dióxido de carbono. Con el tiempo, esto puede crear presión excesiva en recipientes cerrados. Para minimizar el riesgo de reacciones inesperadas, es extremadamente importante que el TDI no entre en contacto con humedad o agua. Otros agentes reactivos incluyen, pero no se limitan a amoníaco, polioles, alcoholes, aminas, sosa cáustica y potasa cáustica. Generalmente, el TDI es un líquido claro, de transparente blancuzco o amarillo pálido. Sin embargo, algunas mezclas poliméricas y prepoliméricas de TDI pueden ser incoloras o variar de transparente blancuzco a marrón oscuro. Tienen un fuerte olor penetrante que puede ser muy irritante para el sistema respiratorio. El umbral de olor del TDI es superior a los límites de exposición establecidos. Por ende, nunca se debe confiar en el olor para indicar la presencia de TDI. Miremos algunos de los efectos potenciales para la salud relacionados con la sobreexposición al TDI. Para que un químico provoque efectos para la salud, debe hacer contacto con el cuerpo o ingresar en él. Hay 3 vías de ingreso a través de las cuales puede ocurrir esto. Son inhalar o respirar, contacto con la piel o los ojos, e ingestión. Conozca estas rutas de ingreso al manipular TDI. Si ocurre la sobreexposición por cualquier ruta, buscar atención médica inmediata. El peligro más considerable para la salud del TDI es el potencial de efectos adversos sobre el sistema respiratorio. A temperatura ambiente, el TDI puede formar concentraciones de vapor superiores al límite de exposición permisible. La exposición al vapor de TDI puede provocar irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. También son síntomas de la sobreexposición la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y la tos. En la mayoría de los casos, estos síntomas desaparecen dentro de unas horas tras la exposición. La sobreexposición al vapor de TDI puede provocar alergia o sensibilización respiratoria. El contacto con la piel también se puede relacionar con la alergia respiratoria. Si está sensibilizada o es alérgica al TDI, una persona puede reaccionar a concentraciones aéreas de TDI extremadamente bajas. Lleve a cualquier persona que muestre señales de irritación o tipo asma al aire libre y busque atención médica inmediata. La aparición de estos síntomas puede ocurrir de inmediato o pueden ser demorados. Por ende, puede ser que se requiera al personal médico que observe a los individuos sobreexpuestos durante varias horas tras la exposición.
El TDI líquido puede ser irritante para la piel o los ojos. El contacto con la piel puede dar como resultado enrojecimiento y provocar sensibilización de la piel, una reacción alérgica. Cuando una persona sensibilizada entra en contacto con TDI, pueden ocurrir síntomas como enrojecimiento, picazón y sarpullido. Si una persona ha quedado sensibilizada, el curso de acción más prudente es que el individuo ya no trabaje con TDI. En casos de exposición de la piel, primero quite el líquido con un trapo y luego lave la piel con un limpiador a base de poliglicol o aceite de maíz. También se pueden usar agua y jabón, aunque pueden ser menos eficaces. Siempre consulte la hoja de datos de seguridad del producto. Quítese toda ropa contaminada. Para exposiciones que requieren el uso de duchas de emergencia, quítese la ropa contaminada y otras fuentes de vapor antes de quitarse la protección respiratoria. El contacto con los ojos puede dar como resultado enrojecimiento y puede dar como resultado lesión de los tejidos. OSHA exige una estación de lavado de ojos o ducha de seguridad ubicada en el área inmediata cuando se manipula TDI. En caso de exposición ocular, enjuagar los ojos minuciosamente con agua corriente. Muchas empresas enjuagan los ojos de la persona expuesta durante un mínimo de 15 minutos y luego buscan atención médica. Aunque es improbable, podría ocurrir la ingestión accidental de cualquier químico. TDI tiene un bajo potencial de toxicidad por ingestión. En caso de ingestión de TDI, no inducir al vómito, buscar atención médica inmediatamente. Eliminar la exposición en la fuente previene estos efectos potenciales contra la salud. Al igual que con envíos de químicos, la información de comunicación de peligro generalmente está adjunta a los recipientes por medio de una etiqueta de advertencia. Si se requiere información adicional para manipular TDI, consulte la hoja de datos de seguridad del fabricante. Todas las personas involucradas en la manipulación de TDI deben estar equipadas con el equipo de protección personal adecuado. Esto incluye ropa impermeable adecuada, como trajes de protección contra químicos, guantes y botas resistentes a los químicos, así como también un respirador autónomo integral. Para evitar la sobreexposición a vapores aéreos, consulte las reglamentaciones aplicables para ver los límites de exposición permisibles para el TDI. En Estados Unidos, los límites de concentración aérea deben estar por debajo de los límites de exposición permisibles por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA. La Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales, ACGIH, también ha establecido valores umbral límite para el TDI que se consultan comúnmente. El umbral de olor, o punto en el cual se puede detectar el TDI con el sentido del olfato, es superior al límite de exposición permisible. Por ende, no se debe confiar en el olor para indicar la presencia de TDI. TDI tiene pocas propiedades de advertencia. Supervise periódicamente el lugar de trabajo en busca de vapor de TDI. Si puede oler el TDI, está expuesto sobre el límite de exposición permisible. Pueden ocurrir concentraciones aéreas nocivas accidentalmente. La práctica de la industria es tener un respirador a presión positiva suministrado por aire o un respirador de línea aérea a presión positiva disponible fácilmente en áreas donde se manipula TDI. Estos se usan para evitar la sobreexposición a vapores aéreos si ocurriera una liberación. La protección respiratoria aprobada debe cumplir las reglamentaciones aplicables. En esta sección de comunicaciones de peligros hemos cubierto las características físicas del disocianato de tolueno, vías de exposición, efectos potenciales para la salud de la sobreexposición, primeros auxilios y el equipo de protección personal necesario para realizar operaciones de transferencia seguras. Si tiene alguna pregunta adicional o no está seguro de las acciones que debe realizar, pregunte a su supervisor o líder de equipo o contacte al fabricante del producto. Para obtener más información sobre los temas que se cubren en esta sección, consulte las fuentes que incluyen la siguiente bibliografía desarrollada por el Centro para la Industria de Poliuretanos. Pautas para desarrollar un programa escrito de protección respiratoria. Pautas para la selección de ropa de protección para usuarios de TDI. Pautas para trabajar con TDI. Cosas que debes saber. Higiene ocupacional. Pautas para la supervisión de aire para MDI y TDI.